Bienvenidos mis amigos, les saluda el pastor Ricardo Vera de la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Le damos una bienvenida a su programa y esperamos que disfrute lo que está por escuchar. Presentamos el mensaje porque creemos que la palabra de Dios en sí contiene el poder no solamente para la salvación del alma, pero también para traer el consuelo y la esperanza que el hombre necesita. Le suplicamos que se comunique con nosotros y también que nos visite. Usted puede contactarnos a través de nuestro sitio web o a través de una llamada telefónica. Nuestro número es el 928-800-0171. Una vez más, es la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Y usted tendrá el privilegio de escuchar la traducción del mensaje que se predica todos los domingos a las 11 de la mañana. Tenemos también estudios bíblicos los sábados a las 7 p.m. Para más información, una vez más, nuestro sitio web o una llamada telefónica 928-800-0171. El pastor Ricardo Vera, Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Dios le bendiga. Bye. Buenos días a todos. Bienvenidos en este domingo. Mi nombre es Aline y tengo el privilegio de traducir en este día para el pastor Glenn. El día de hoy estaremos hablando sobre las escrituras en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 2 al 10. Y esta es la palabra de Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esta es la palabra de Dios. El día de hoy, nuestro mensaje se llama Persiguiendo al dinero y cómo el amor al dinero puede arruinar una vida. Hola a todos, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en línea y en Prescott Valley. Este es un momento algo surrealista para mí. Hace 53 años, en este mes, prediqué mi primer sermón aquí en esta ciudad, en esta iglesia. Fue de hecho en el año de 1972, y sí, ya sé que van a decir que ya estoy viejo, pero quiero decirles que fue un honor para mí traducir en ese tiempo. Y en ese tiempo, esta iglesia era mucho más pequeña y tenía de hecho otro nombre. Ese primer sermón también fue uno de los momentos más vergonzosos para mí. Yo tenía solamente 16 años y ese verano estaba trabajando en UCYC. La iglesia me pidió predicar, así es que yo dije que sí, sin pensarlo. ¿Y en qué estaba pensando en ese momento cuando yo dije que sí? Bueno, creo que lo que pasó por mi mente era decir, bueno, es mi primer sermón, mi primer tiempo de aprendizaje, así es que sin dudarlo me aventé al ruedo. Y apenas llevaba 2 años como cristiano. ¿Por qué me invitarían a predicar? No tengo la más remota idea. Así que como mensaje escogí 2 de Crónicas 7:14. Y esto es lo que decía: si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora, y bueno, continuamos con eso, ¿verdad? Solamente quería darles la entrada, pero algunos de ustedes ya lo conocen. Pues bien, yo subí al púlpito a predicar y en el minuto número 4 se me acabó el repertorio.
todo había terminado, ya no tenía más nada que decir. Me quedé sin contenido, sin palabras, sin nada que conversar y entré en pánico. Busqué qué decir como para rellenar lo que todo el tiempo ese que me faltaba, pero yo ya no tenía más que hablar. Así que balbuceé un poco, improvisé de forma torpe y finalmente me bajé del púlpito. Así como lo escuchaste, me bajé del púlpito. Creo que ese sermón de 4 minutos rompió récord. No, y no necesariamente por su impacto, sino por ser uno de los más cortos y desastrosos en la historia de la predicación. Aunque pensándolo bien, probablemente en ese día fui el héroe. Todos salieron a comer temprano y les di tema de conversación para todo el resto del día. Y por qué no, también algunos se rieron de mí, así es que pues pienso que fui el héroe de ese día. Así que el sermón de hoy, quiero decirte que no durará 4 minutos y no saldremos temprano. Lo siento. En este día nadie se va a comer temprano, hay mucho que conversar. Y déjenme decirles, Jason, su pastor, es un gran amigo para mí. Estoy muy agradecido por él, un verdadero hombre de Dios y excelente predicador. Hoy me asignó un pasaje increíble para predicar. Este texto nos va a ayudar a enfocarnos en algo que rara vez se menciona. Casi ninguno de nosotros lo reconoce como algo presente en su vida. Vamos a hablar de un pecado llamado avaricia. La avaricia es complicada. Es el pecado que siempre creemos que es problema de alguien más, no nuestro. Nadie, si tú te has puesto a pensar, nadie nunca confiesa este pecado. Yo he escuchado a personas admitir que luchan contra la paciencia, el orgullo, la lujuria, incluso la desconfianza, pero nunca he escuchado a alguien decir, pastor, quiero confesarle que soy avaro. ¿Verdad que no? Quiero hacerles esta pregunta. ¿Alguna vez han escuchado a alguien confesar que es avaro? Yo nunca. Estamos continuando en esta semana con nuestra serie de sermones sobre el ascenso y la caída de Éfeso. Y hoy estamos en el capítulo 6 en Primera de Timoteo. Pablo le escribió a Timoteo sobre este asunto llamado avaricia y comenzó identificándola en ciertas personas corruptas. Veamos lo que nos dice en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 2 al 5. Esto es lo que nos dice. Esto es lo que debes enseñar e insistir. Si alguien enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende. Tiene un interés enfermizo por discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y disputas constantes entre personas de mente corrompida y privadas de la verdad, que piensan que la piedad es un medio de ganancia económica. Esto es lo que leímos en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 2 al 5. Y en el capítulo anterior, Pablo habló sobre varios grupos de personas, como las viudas, los ancianos y los esclavos. Ahora se dirige a un grupo sobre el cual ya había advertido antes, los falsos maestros. Hay 3 características que definen a estas personas que estaban teniendo influencia dentro de la iglesia. En estos versículos descubrimos que los falsos maestros, número 1, abandonaron la sana doctrina. Número 2, estaban causando división en la iglesia. Y número 3, estaban motivados por la avaricia, el pecado sobre el cual estamos hablando el día de hoy. Los llamamos falsos maestros porque no estaban alineados con las enseñanzas de Jesús ni con la doctrina de los apóstoles. No aceptaban ni promovían una enseñanza conforme a la piedad. Y cuando se abandona la verdadera enseñanza de la palabra de Dios, es de esperarse que vengan una cascada de problemas. Quad City, ustedes verdaderamente están bendecidos con predicadores que enseñan la verdad de la palabra de Dios. Me encanta lo que hace Pablo a continuación. No se anda con rodeos, no suaviza el mensaje, ciertamente como ustedes están acostumbrados aquí en la iglesia. Nosotros
Estamos acostumbrados a que todo se nos dice de una manera suave, pero aquí en Quad City vemos la verdad tal cual es, sin filtros y tal como lo hizo Pablo con Timoteo. Así que confronta directamente el carácter de estos falsos maestros. Dice que son unos engreídos que no entienden nada. Aquí algunas formas de que otras traducciones lo expresan. Nosotros dijimos que son unos engreídos que no entienden nada, pero en otras traducciones lo vemos como que son unos idiotas presuntuosos, ignorantes llenos de arrogancia, bocones que no saben lo que dicen. ¿Se fijan? Todos en diferentes palabras, pero vienen a coincidir en lo mismo. No saben lo que dicen y no entienden nada de lo que están hablando. Parte de lo que los hace tan necios y peligrosos es que se obsesionan con asuntos menores de la teología, se enfocan en temas discutibles y provocan peleas sobre palabras, promueven peleas innecesarias, haciendo tormentas en vasos de agua. Ignoran lo esencial de la fe y se obsesionan con cosas que ni Jesús ni los apóstoles pusieron como prioridad. Todo esto provocó caos y división en la iglesia de Éfeso. De hecho, Pablo enumera 5 frutos negativos que muestran una ruptura de las relaciones piadosas dentro de la comunidad. Veamos lo que nos dice. Envidia. ¿Cómo la define Pablo? Como resentirse por lo que otros tienen. Pleitos. Siempre están provocando conflictos, calumnias y palabras maliciosas. ¿Cómo lo ve esto? Como chismes, insultos, verdades a medias que hieren. Ahora veamos lo que nos dice sobre las sospechas maliciosas. Eso quiere decir desconfiar y asumir lo peor de los demás, llevando a juicios injustos. Y lo último es fricción constante, caos relacional que crea irritación y división. Pablo dice que esta disfunción era constante. ¿Te imaginas ser parte de una iglesia donde esto era lo normal? Finalmente, Pablo dice que estos falsos maestros amaban el dinero, eran avaros, predicaban, lideraban, servían en el nombre de Jesús, aparentaban ser piadosos, pero su verdadera motivación era hacerse ricos, usaban la fe y a la iglesia para enriquecerse. ¡Qué cosa tan más terrible! Luego, Pablo cambia de enfoque. Pasa de advertir sobre líderes corruptos a enseñar cómo debe verse la piedad en la vida del creyente común. En esta próxima parte, Pablo está pensando en aquellos dentro de la iglesia que eran pobres. En ese tiempo había muy pocas personas ricas, algunos de clase media, pero en su gran mayoría todos eran campesinos y vivían en la pobreza. Más adelante en esta carta, Pablo hablará directamente a los ricos, pero aquí, en este momento, se dirige a los que apenas estaban sobreviviendo. Leamos primera de Timoteo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Aquí Pablo hace un contraste muy claro. Contrasta el contentamiento con la avaricia. Los falsos maestros usaban la piedad, recordemos, para obtener ganancias. Eso es avaricia. Pero él anima a la iglesia y a ustedes a lo siguiente. Yo les animo a buscar la piedad con contentamiento. Esa es la verdadera riqueza. ¿Y qué es la piedad? Es tener carácter que está siendo moldeado para parecerse cada vez más a Jesús. Deberíamos estar contentos con eso. Y esa es la mayor riqueza sobre la tierra. Vamos a detenernos un momento en esta palabra, contentamiento. ¿Cómo describirías tú lo que significa estar contento? Déjame hacerte unas cuantas preguntas. ¿Estás contento? ¿Qué tan contento estás en esta etapa de tu vida? Quiero que pienses un momento y reflexiones sobre estas preguntas que te estoy haciendo. ¿Te sientes satisfecho, pleno, en paz? En una escala del 1 al 10, ¿dónde te colocarías en cuanto a tu contentamiento? Piensa un poco y dime, en esa escala del 1 al 10,
en estos momentos, ¿en dónde te colocarías en cuanto al contentamiento que tú sientes? La verdad es que es muy difícil vivir contentos porque nuestra cultura va en contra del contentamiento. Todo a nuestro alrededor está diseñado para hacernos sentir descontentos. Cada anuncio en redes sociales, en la televisión o en cualquier medio de comunicación intenta convencernos de que cada vez necesitamos más para que compres algo, para que busques una mejor experiencia o algo nuevo y mejor. Ningún comercial te dice, estás bien, tienes lo suficiente, quédate en casa y sé feliz. Eso sería el peor modelo de negocio, la peor estrategia de mercadotecnia que ha habido en la historia. Tú y yo estamos siendo bombardeados constantemente con propaganda en contra del contentamiento y viene directo del infierno. Esto viene directamente del enemigo. En 1998 regresé de servir como misionero en el extranjero y comencé a servir en una iglesia en Tucson. Y los misioneros, pues, déjame decirte que usualmente no tienen mucho dinero. En ese tiempo no teníamos ahorros, ni siquiera un retiro. Unos años después de establecernos, sabíamos que teníamos que empezar a ahorrar seriamente. Así que tomamos una decisión, dar el 20%, ahorrar el 20% y vivir solamente con el 60% restante. Elegimos vivir con generosidad, sencillez y frugalidad. Y estábamos bien, estábamos contentos. Durante más de 20 años vivimos así y ahorramos con constancia. Hace 3 años y medio terminé mi etapa como pastor, donde serví por 24 años. Después de pasar el liderazgo, yo ya no tenía un sueldo y algo cambió en mi corazón. Me preocupé, me llené de ansiedad por el dinero. Por primera vez en mucho tiempo ya no estábamos ahorrando, estábamos gastando nuestros ahorros. Con menos ingresos y más salidas empecé a querer proteger lo poco que nos quedaba. Tuve miedo de no tener suficiente. No estaba preparado para ese cambio. Luché por seguir siendo generoso, pero la avaricia encontró una forma de entrar en mi corazón. Entonces, el Espíritu Santo, en su bondad, me confrontó con esa avaricia. Me recordó que Dios siempre ha provisto, nunca nos ha fallado y nunca lo hará. El Espíritu me ayudó a regresar a un lugar de contentamiento y entendí algo. El contentamiento se basa en la confianza en que Dios siempre proveerá. Pablo usó una palabra curiosa para el contentamiento en este pasaje. La palabra literalmente significa autosuficiencia. ¿Cómo se conecta esto con el contentamiento? La conexión es esta. Como seguidor de Jesús, cuando tengo contentamiento significa que no necesito cosas externas para sentirme pleno o feliz. El contentamiento significa que estoy bien porque Cristo es suficiente. Él es todo lo que yo necesito. De hecho, Pablo vivió así. Él era un hombre continuamente contento. Y mira lo que escribió en Filipenses 4, del 12 al 13. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. Lo mismo estar saciado que tener hambre, tener de sobra o carecer de todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto, como mencioné antes, lo encontramos en Filipenses 4, del 12 al 13. La felicidad de Pablo no desaparecería cuando pasaba necesidad. Tampoco dependía de los momentos en que tenía abundancia. Él dijo que había aprendido el secreto. ¿Y cuál es ese secreto para vivir con contentamiento? Es encontrar gozo y satisfacción en Jesús, primero y por encima de todo. El contentamiento no es autosuficiencia, es creer que Cristo es suficiente, es confiar plenamente en que Él lo es todo. El versículo 13 muchas veces se usa fuera de contexto, como un versículo para motivarnos o darnos valentía. Los atletas lo usan frecuentemente de esta manera, pero eso no es lo que Pablo quería hacer aquí.
Él está diciendo que Jesús es su fuente, su única fuente de fuerza para estar contento. Todo lo puedo. Está vinculado al contexto del pasaje. Estar contento en cualquier y en cada una de las situaciones de nuestra vida. Jesús es el único que puede darme verdadero contentamiento. Porque no importa lo que pase, soy amado, adoptado como hijo o hija y Él se deleita en mí. Eso es todo lo que yo necesito. Ahora Pablo presenta su argumento contra la avaricia y mira lo que nos dice en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos sacar de él. Primero aclaremos algo. Pablo no está diciendo que debamos vivir en pobreza extrema. Tampoco está diciendo que no podamos tener posesiones. Nos está recordando que las cosas en las que confiamos para hacernos felices siempre nos fallarán. Entramos a este mundo sin nada y no podremos llevarnos nada cuando nos vayamos. Nos está desafiando a tener una perspectiva eterna, en lugar de una mentalidad enfocada en lo temporal. No busques felicidad ni satisfacción en cosas que no durarán ni pueden llenarte. No pongas tus esperanzas en lo que tendrás que dejar atrás. Enfócate en lo que es eterno. Enfócate en aquel que nunca te dejará ni te abandonará, que es Jesús. Quiero compartirles una anécdota, una historia de una mujer rica que falleció. Alguien en su funeral preguntó, ¿cuánto dejaría esa mujer? ¿Adivinas cuál es la única respuesta correcta? Lo dejó todo atrás, todo, lo dejó todo. No te llevarás tus cosas, no te llevarás tu casa, no te llevarás tu cuenta bancaria, ni tus inversiones, ni tus criptomonedas, ni nada que se le parezca. Pablo nos está advirtiendo que no pongamos nuestra esperanza de felicidad, propósito y plenitud en cosas que nunca fueron diseñadas para darte eso. No durarán, no cumplirán, no llenarán tu alma. Nos está recordando que mantengamos la perspectiva correcta. Confiar en Dios y en lo eterno es lo único que puede traernos verdadera satisfacción. Pablo hace una declaración desafiante sobre el contentamiento en 1 de Timoteo 6, versículo 8. Y nos dice esto: así que, si tenemos que comer y con qué vestirnos, contentémonos solo con eso. Esta es una declaración muy difícil, déjenme que les diga. Nos reta a ser sinceros con nosotros mismos. ¿Crees que Pablo de verdad escribió eso? ¿Vives realmente como si todo lo que necesitas es comida, ropa y algún lugar donde vivir? La mayoría de nosotros no puede decir honestamente que estaría contento solo con lo básico. Pero no quiero pasar por alto esta enseñanza difícil. Quiero que luchemos con esta verdad. Pero quiero que pienses si realmente lo crees. Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo cuando escribió esto. Por tanto, debe de ser verdad. Así que debemos enfrentar esta realidad con honestidad. Todo lo que tú y yo necesitamos para estar contentos es a Jesús y lo básico para sobrevivir. El gran enemigo del contentamiento es la avaricia. La avaricia es elegir centrar nuestras vidas en las cosas, el dinero o las experiencias en lugar de centrarlas en Jesús. La avaricia puede tener muchas fuentes. El miedo de no tener nunca lo suficiente, el sentimiento de que las posiciones nos dan valor, el deseo del poder que viene con el tener, una actitud de competitividad que siempre busca ir por delante, sentirnos con derecho, creer que las posiciones son una señal de bendición. Estas no solo son fuentes de avaricia, también son justificaciones que usamos para sentirnos bien con nuestra codicia. Más adelante, en el versículo 17, Pablo se dirige a los ricos, pero por ahora seguimos hablando a todos aquellos que aún no lo son. Mira lo que escribió en 1 Timoteo 6:9.
Los que quieren enriquecerse caen en tentación y en la trampa del diablo y en muchos deseos necios y dañinos que hunden a las personas en la rutina y en la destrucción. Este es exactamente el patrón que usa el diablo para destruirnos. Empieza con una tentación. La tentación siempre viene envuelta de una mentira, una promesa que no se puede cumplir. Y si mordemos el anzuelo, caemos en la trampa. ¿Y cuál es esa trampa? El dinero, las cosas, las experiencias, todos son adicciones. Y las adicciones son poderosas porque ofrecen un momento de placer y satisfacción que temporalmente o que eventualmente se desvanece. Y entonces queremos más y quedamos atrapados en eso. Es como un círculo vicioso. La avaricia es una de las tentaciones más poderosas que usa el enemigo. Es una trampa real y estamos advertidos. Cuando la avaricia gobierna en nuestro corazón, nunca tendremos lo suficiente. Esta es una enseñanza consistente en toda la Biblia. La encontramos, por ejemplo, en Eclesiastés 5:10, que nos dice: quien ama el dinero no se sacía de dinero. Quien ama las riquezas nunca tiene lo suficiente. También esto es absurdo. El dinero nunca te va a saciar tu alma. Es una búsqueda insensata. Nelson Rockefeller, uno de los hombres más ricos de su tiempo, fue una vez preguntando: ¿qué necesitas para vivir cómodo? Su respuesta fue: un poquito más. Un poquito más. Y siempre es un poquito más. Rockefeller podía comprar cualquier cosa que quisiera, excepto el contentamiento. Y en Proverbios 30, versículo 8, encontramos lo siguiente: aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan necesario. Y esto suena muy parecido a lo que Jesús nos enseñó a orar. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos lo que realmente necesitamos para poder enfocarnos en lo que más necesitamos y deseamos, Dios mismo. Una vez, un hombre se acercó a Jesús para pedirle que obligara a su familia a darle su parte de una herencia. A muchos nos parecía una petición razonable. Pero ¿cómo respondió Jesús a todo esto? Tengan cuidado, él dijo. Adviertan su corazón contra toda clase de avaricia. La vida no consiste en la abundancia de posesiones. Jesús no se dejó atrapar por lo que era justo o legal. Él fue directo al corazón del hombre. Jesús usó un lenguaje fuerte. Cuidado. La advertencia es que protejamos a nuestro corazón de toda clase de avaricia. La petición de ese hombre revelaba su corazón codicioso. No estaba contento con lo que tenía y él quería más. Y esa avaricia siempre nos dejará vacíos. Finalmente, Pablo declara algo que se ha convertido casi en un proverbio cultural. En Timoteo 6, versículo 10, encontramos lo siguiente: porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchos sufrimientos. Aquí hay 3 enseñanzas clave de lo que Pablo escribió en este pasaje. La primera es: el problema no es el dinero, es el amor al dinero. La segunda: el dinero no es la raíz de todos los males, sino una raíz de muchos males. Y la tercera: el dinero es raíz de toda clase de males. La avaricia por el dinero alimenta nuestro egoísmo, nos tienta a mentir, envidiar, enojarnos, nos causa conflictos, adicciones, traiciones y nos lleva a ignorar a los necesitados o incluso a corromper la justicia. Pero el mayor peligro es que el deseo por el dinero puede alejarnos de Jesús. Pablo conocía personas que se apartaron de la fe y se hirieron a sí mismos con muchos sufrimientos. Los dolores que el dinero trae hoy son preocupación, ansiedad, miedo, envidia, insatisfacción constante y relaciones rotas. La avaricia promete comodidad, pero deja heridas invisibles en el alma. Sangras lentamente en silencio y muchas veces en soledad. También puede impedirte que Dios ocupe el centro de tu vida.
La pérdida y el sufrimiento no valen la pena. Y Jesús fue muy claro en esto. Nadie puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y al dinero. En Mateo 6, versículo 24, se nos dice lo siguiente: no puedes servir a ambos. ¿A quién o a qué vas a amar y servir? Jesús habló muchas veces sobre la avaricia y la Biblia también lo hace, porque es muy fácil que estemos ciegos o seamos ignorantes respecto a nuestra propia avaricia. Mencioné una experiencia reciente, pero también recuerdo una historia de hace años. Cuando mi familia aún era joven, nos mudamos al sur de California, del sur de California a Cincinnati. En California teníamos una casa pequeña de apenas 900 pies cuadrados. La casa solamente tenía un baño, 2 habitaciones muy pequeñas, no teníamos aire acondicionado. Con esto quiero decirles que estábamos viviendo en las condiciones más básicas que se puede haber. Pero al estar en California, esta casa se vendió a un precio bastante alto y con ese dinero compramos en Cincinnati una nueva casa. Para nosotros era una mansión, déjenme que les cuente. Esta casa tenía 4 habitaciones, 2 baños y medio, 3 pisos, aire acondicionado y lo mejor es que teníamos un bosque en el patio trasero. Un chico de Arizona que tiene un bosque en su patio, eso era algo bastante grande para mí, pues soy un hombre de desierto. Imagínense que de momento compro una mansión de ese tipo con un bosque en la parte de atrás de mi casa, pues claro que era de volverme loco. La casa tenía tantas habitaciones que nos endeudamos para poder amueblarla, y esa deuda fue un gran estrés para nosotros, pero para una familia joven era la casa soñada. Yo amaba esa casa. Y les vuelvo a preguntar, ¿escucharon lo que dije? Yo amaba esa casa. En ese tiempo yo lideraba un grupo de discipulado y estábamos memorizando versículos. Un día, mientras manejaba esa casa, iba repasando uno de los pasajes en voz alta y justo cuando llegaba frente a mi casa, estaba diciendo las palabras siguientes: no amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, vienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es ese versículo, ese pasaje lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. El Espíritu Santo me confrontó en ese momento y detuve el auto justo frente a mi casa y la miré. Y supe en mi corazón que amaba esa casa. Y acababa de decir en voz alta: si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¡Wow! Amaremos a Dios o a las cosas que el dinero puede comprar, pero no a ambos. Mi amor por esa casa, mi avaricia, no venía del Padre, sino del mundo. Mi apego por esa casa estaba en competencia directa con Jesús. Y eso me quebrantó. Le dije a mi esposa: tenemos que vender esa casa. ¿Era esa la única opción? No, porque la avaricia ante todo es un asunto del corazón. Pero yo sabía que mi amor por esa casa era fuerte, demasiado fuerte, así que la vendimos y nos mudamos a una casa mucho más pequeña, con un patio trasero diminuto, pero salimos de deudas. ¿Y sabes qué? Fuimos igual de felices en esa casita como lo fuimos en la casa de nuestros sueños, quizá hasta más. Y aquí viene lo importante. Solo dos años después de vender nuestra casa soñada, Dios nos llamó a ser misioneros. Fuimos a lo que en ese tiempo era la Unión Soviética, que luego se convirtió en Ucrania. Cuando llegó esa oportunidad, no tuvimos problemas en dejar la casa, ni el auto, ni nuestras posesiones. Ya lo habíamos hecho anteriormente. Ya habíamos dejado ir a la avaricia. Estábamos listos para darle sí a Dios y dejarlo todo atrás. Miles y miles de vidas han sido salvadas como resultado de esa decisión. Y el ministerio sigue creciendo hasta el día de hoy. Y ahora, esto es lo que yo les pido. Es algo muy sencillo, pero profundamente desafiante.
Te pido, más bien te reto a que veas de verdad dentro de tu corazón y te preguntes, ¿soy avaro? ¿Está mi felicidad, seguridad y valor basado en tener más? ¿Estoy verdaderamente contento? ¿Encuentro plenitud solamente en mi relación con Jesús? Sé honesto contigo mismo, sé honesto con Jesús. Mira tu corazón, invita al Espíritu Santo a hablarte. Algunos de ustedes ya están sintiendo ese susurro del Espíritu. Te pido que no lo ignores. No digas, eso es para alguien que tiene más dinero que yo. La avaricia no depende de cuánto tienes. Puedes ser avaro con poco o con mucho. Y después decide qué necesitas hacer para vivir en ese lugar de contentamiento en Cristo y no en las cosas. Déjame terminar con un último versículo. Solo escúchalo y medita en él. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Esto lo encontramos en Hebreos 13, versículo 5. ¿Tú lo crees? ¿Crees que Dios nunca te dejará ni te abandonará? Espero que sea así. Espero verdaderamente que tú creas que lo único que necesitamos en este mundo lo encontramos en Jesús. Y ahora, oremos antes de terminar. Gracias, Padre, por siempre estar con nosotros, por proveer para nosotros, por darnos a Jesús, quien es todo para nosotros. Y estamos tan agradecidos, nos das más de lo que necesitamos, porque lo que necesitamos es solo tú. Espíritu Santo, háblanos y enséñanos cómo responder a todas estas tentaciones y a ponerte siempre, antes que todo, a mantenernos contentos con lo que recibimos de ti. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que al escuchar este mensaje hayan encontrado algo útil, algo aplicable para sus vidas, y espero en Dios que Dios les bendiga, les guíe y les abra su corazón para poder encontrar ese contentamiento en Él. Gracias.